Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar frutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios de este día, del Evangelio de hoy, con el Padre Eudis Medina. Sean todos cordialmente bienvenidos a su canal. No olviden darle me gusta, no olviden suscribirse, sobre todo no olviden compartir el mensaje de hoy, de esta palabra que hemos escuchado. Bien, queridos hermanos, hoy la palabra del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23, vemos a Jesús explicándonos el significado de la parábola del sembrador. Y yo he querido presentar dos ideas que nos da esta palabra en este día. La primera es las cosas que nos alejan de Dios o quienes nos alejan de Dios, y la segunda, lo que nos acerca a Dios. Vamos a explicar este evangelio a partir de estas dos realidades: lo que nos aleja de Dios y lo que nos acerca a Dios. Y fíjense cómo en el evangelio vemos tres cosas que nos alejan de Dios. La primera, el demonio. Dice el Señor: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, fíjense, ¿no? Una cosa es oír la palabra del reino y no entenderla. No entenderla. Dice, le llega el diablo. Entonces, la primera persona que nos aleja de Dios es el demonio. Es el demonio. ¿Cuántas veces el demonio nos ha alejado de Dios? ¿Cuántas veces el demonio nos aleja de Dios o busca la manera, la forma de que usted y yo vivamos lejos de Dios? A la única persona que no le gusta que nosotros escuchemos la palabra de Dios es el demonio. Así de sencillo. Por eso la primera persona que nos aleja de Dios es el diablo, es el demonio. Por eso nosotros al demonio debemos decirle: fuera, Satanás, de nuestra vida. Pero ¿cuántas veces no lo echamos? ¿Cuántas veces le damos la bienvenida? ¿Cuánta gente le da la bienvenida al demonio a su vida?
Entonces fíjense, ¿no? El demonio le llega y le arrebata lo sembrado en su corazón. Le arrebata, le roba esa palabra de Dios. No dejemos que el demonio se robe la semilla del reino de Dios que ha caído en nuestros corazones. No dejemos que el diablo se la lleve. No dejemos que el diablo la arrebate. Y eso pasa, ¿por qué? Porque nosotros somos los primeros culpables. Cuando hablamos de nosotros, no hablo del sacerdote, no. Cuando hablamos de nosotros, cada uno de nosotros los cristianos. Cada uno de nosotros que muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no le hacemos caso. Escuchamos la palabra de Dios, pero no le hacemos caso. Por ejemplo, el Señor Dios Todopoderoso es el dueño de la vida, por ejemplo. Esa es la semilla del reino. Dios es el dador de la vida. Viene el demonio y se la roba cuando, por ejemplo, usted no acepta que la vida viene de Dios y aprueba o aplaude, por ejemplo, ley del aborto. Entonces viene el demonio con esta simple ley humana y le arrebata lo sembrado en su corazón. Otro ejemplo tan sencillo, el matrimonio. El matrimonio es entre el hombre y la mujer, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es entre el hombre y la mujer. Viene el demonio y le arrebata eso con todo lo que le presenta a la sociedad. Por ejemplo, matrimonios igualitarios entre dos hombres, entre dos mujeres. Entonces viene el demonio y le arrebata lo sembrado en su corazón, que es la palabra de Dios, que es el matrimonio entre el hombre y la mujer. Y cuando usted aplaude las otras cosas, está dejando que el demonio le arrebate lo sembrado en su corazón. Entonces, la primera persona que nos arrebata la palabra de Dios en nuestros corazones es el demonio, pero cuando ustedes y yo le damos permiso. Cuando ustedes y yo consentimos que el demonio esté en nuestras vidas, cuando nosotros nos dejamos llevar por los pensamientos de la sociedad, cuando nosotros nos dejamos llevar por el pensamiento de aquellas personas anticatólicas, aquellas personas que no quieren creer en Dios, aquellos que quieren usurpar el lugar de Dios, pero resulta que son simples seres humanos como ustedes y como yo, y que en cualquier momento se van a morir, porque se van a morir. Así de sencillo. Luego vendrá la rezandera, porque hay mucha gente que cree eso, ¿no? Mucha gente cree que no se van a morir. Y resulta que cuando se mueren buscan a la mejor rezandera, la que más sabe rezar rosarios, la que más sabe rezar por los difuntos, para ver si saca esa pobre alma del purgatorio. Y que Dios lo saque de pena y que lo lleve a descansar. Que el Señor le perdone sus pecados. Que el Señor tenga misericordia de esa pobre alma. Él era muy católico, pero nunca iba a misa. Él era muy católico, pero no creía en Dios. Él era muy católico, pero no aceptaba la voluntad de Dios en su vida. Él era muy católico, pero no tenía tiempo para Dios. Ese es el demonio que se está robando todas esas cosas. Cuando la gente se hace llamar católicos, pero de Dios nada, del Señor no tienen absolutamente nada. Así de sencillo. Entonces, la primera persona que nos roba la palabra de Dios en nuestros corazones es el demonio. ¿Pero por culpa de quién? De nosotros mismos. De nosotros, porque nosotros somos los que decidimos quién entra y quién sale de nuestras vidas. Porque Dios nos da esa libertad, esa libertad. Por eso cuando la gente no comprende la palabra de Dios, cuando la oye, sí, pero la deja pasar simplemente como quien dice, entró por aquí y salió por aquí, viene el diablo y hace estragos en su vida. La segunda cosa que nos aleja de Dios es el miedo. Fíjense, ¿no? Dice, los sembrados sobre terreno pedregoso. Significa el que oye la palabra, la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no le deja echar raíces. Primera cosa, es inconstante. ¿Cuántas veces no vamos a la misa los domingos? Porque no tenemos tiempo. Esa es la primera condición sine qua non por la cual no vamos a la Eucaristía, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, ya no tengo tiempo para ir a la misa. Tengo muchas cosas que hacer, el trabajo, la familia, las preocupaciones de la vida. Entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y apenas le viene una tribulación o una persecución, una preocupación, una persecución a causa de la palabra, sucumbe. Cuando comienzan a perseguirlo y a decirle, es que usted que se la pasa en la iglesia, usted que se da golpe de pecho, usted que se la pasa y mire lo que está haciendo. O cuando viene una persecución realmente por la palabra de Dios, sucumbe. Abandona porque
hay un problema, hay una dificultad o porque de repente hay un escándalo y entonces como su fe no es una fe puesta realmente en Dios, sino es una fe de repente curera, puesta en el cura o puesta en la gente ante la primera persecución, sucumbe, abandona la palabra de Dios. Entonces, la segunda cosa es el miedo. Le tenemos miedo a la gente, le tenemos miedo a hablar la verdad de Dios, le tenemos miedo a anunciar la verdad de Dios. ¿Cuánta gente no prefiere hablar del aborto, no prefiere hablar de esos matrimonios igualitarios que están sacando hoy en día, que eso va en contra de la ley de Dios? Eso no es de Dios, eso es del demonio. ¿Cuánta gente tiene miedo a hablar de los sistemas gubernamentales que van en contra de la dignidad de la persona, del ser humano? Que todo eso va en contra de Dios. Y tienen miedo de hacerlo, tienen miedo de anunciar la palabra de Dios. No tengamos miedo. Ante una tribulación, una persecución, dice, por causa de la palabra, debemos ser valientes y seguir anunciando, no sucumbir, no abandonar. Pero ¿cuánta gente abandona? Abandona el anunciar la palabra de Dios en medio de su casa, de su hogar, de su familia, de su realidad, de su trabajo, por miedo a la gente, por miedo a que los señalen, por miedo a que los persigan, por miedo a que los juzguen, por miedo a que los condenen, por miedo a que los encarcelen. Yo creo que un ejemplo de perseverancia de este siglo, de este tiempo, es por ejemplo este obispo de Nicaragua, ¿no? Que no le tuvo miedo, que iban a encarcelarlo, que me encarcelen, ¿cuál es el problema? Yo le sirvo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Dios. Así de fácil. Pero cuánta gente por miedo a lo que le haga la sociedad sucumbe ante el anuncio de la palabra de Dios. Y la tercera cosa que nos aleja de Dios, la primera es el diablo, la segunda es el miedo, la primera es el demonio que se lo arrebata, el segundo es el miedo a que nos juzguen, a que seamos condenados, a que nos apedreen, y la tercera es el materialismo. Fíjense lo que dice: y lo sembrado entre espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida. La primera cosa, las preocupaciones de la vida, la seducción de la riqueza, la sofocan y quedan. Estamos tan preocupados por las cosas materiales en esta vida que se nos olvida realmente buscar las cosas espirituales. Lo de aquí las corrompe, las de aquí se oxidan, se destruyen, no sirven para nada. Hay gente que gasta toda su vida en eso, ¿no? Hay gente que gasta toda su vida haciendo cosas materiales para después tener que vender todas las cosas materiales tratando de tener vida. Así de sencillo. Entonces fíjense, ¿no? Las preocupaciones de la vida. ¿Cuánta gente se preocupa tanto? Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, que tengo esta reunión, que tengo esta responsabilidad, y no tiene tiempo para Dios. Cuando hablamos de las preocupaciones de la vida, no es que debemos abandonar todas esas cosas, no, sino que así como nos preocupamos por todas esas cosas materiales, debemos también preocuparnos por nuestra vida espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro encuentro personal con el Señor? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra perseverancia? ¿Cuánta gente se preocupa tanto por lo material? Hay gente que se preocupa porque no tiene dinero. O sea, como si el dinero le fuera a dar la vida. Hay gente que vive preocupada por eso. Yo digo, imagínense una persona que se levantó en la mañana preocupada porque no tiene dinero, porque tiene deudas, porque tiene... Ay, si le da un infarto, se murió. Listo, hasta ahí llegó todo. ¿Y de qué le sirvió todas esas preocupaciones? Pero no se preocupa por la vida espiritual, no se preocupa por la oración, no se preocupa por asistir a la Eucaristía, no se preocupa por servir al Señor. ¿No? Ciertamente tenemos preocupaciones en la vida, claro que sí, todos tenemos nuestras preocupaciones en la vida y debemos y queremos vivir bien, dignamente como el Señor quiere, pero esas preocupaciones de la vida no pueden sofocar la palabra de Dios. Dice, las seducciones de las riquezas. Las seducciones de la riqueza, y las riquezas cambian a la gente. Hay gente que pasaron de ser pobre y no tener nada a tenerlo todo porque Dios les ha bendecido y cambiaron. Y se preocupan ahora más por esas cosas materiales realmente que por servir al Señor. Por eso dice, las seducciones de la riqueza las sofocan y quedan sin fruto. Quedan sin fruto. Entonces, las tres cosas que en esta palabra de Dios hemos escuchado hoy que nos alejan de Dios son: primera, el demonio, pero es porque nosotros lo permitimos. Segundo, el miedo, que le tenemos miedo a los hombres. Dice el Señor en su palabra, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Total, el cuerpo algún día vuelve a la tierra. Tercero, el materialismo. El materialismo no te salva. Lo material no te salva. ¿Es importante para vivir? Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Es importante para vivir.
Y ojalá que todas las personas tengan cómo vivir digna y santamente. Pero esas cosas no pueden sofocar la palabra de Dios. El diablo, el miedo y el materialismo. Ahora vamos a ver las que nos acercan a Dios según la palabra que hemos escuchado. ¿Cuáles son esas cosas que nos acercan de Dios? Primero, dice, en cambio lo sembrado en tierra buena. Lo primero es ser tierra buena. No ser tierra pedregosa, no ser tierra que produzca espinos, no ser tierra que no sirve, no ser tierra buena. Tierra buena. Representa a quienes oyen la palabra de Dios. Segunda cosa, oír la palabra de Dios y la entienden. Es decir, que para poder entender la palabra de Dios debemos leerla, debemos releerla y debemos volverla a leer, debemos volverla a meditar. O sea, es estar en constante contacto con la palabra de Dios. Dice, en cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra de Dios, la entienden, entender la palabra de Dios. Por ejemplo, un ejemplo de cómo nosotros podemos entender la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51, 52, por ahí está. Dice el Señor, yo soy el pan de vida eterna, el que come mi carne tiene la vida eterna. Lo dijo el Señor. Luego viene Jesús en la última cena y le dice a sus apóstoles, este pan es mi carne, es mi cuerpo. Y si ya él le había dicho que el que come su cuerpo tiene la vida eterna, hay que comer de ese pan que es su cuerpo. ¿Dónde se da ese pan que es el cuerpo de Cristo? En la Eucaristía. ¿Y por qué la gente no entiende que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo? Por eso San Pablo lo dice en la carta a los Corintios, capítulo 11, primera carta a los Corintios, de mal no lo recuerdo, capítulo 11, nos dice que lo que él recibió del Señor Jesús es lo que ha transmitido. Que él en la última noche tomó pan y dijo, este es mi cuerpo, tomó vino y dijo, esta es mi sangre. En resumen. Y luego dice San Pablo, antes de recibir, debemos examinar nuestra conciencia. No sea que nos estemos comiendo nuestra propia condenación. Y allí en una parte de esa palabra nos dice que cuando pecamos contra el pan y contra el vino, estamos pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando el Señor nos dice, son los que oyen la palabra, oír la palabra, oyen que el Señor dijo, este pan es mi cuerpo. ¿Y cuánta gente prefiere entender que es una representación, que es un simbolismo, que cualquier otra cosa menos que es el cuerpo de Cristo? El Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué cosa de edificaré mi iglesia que dijo el Señor? No se entiende. No es que la iglesia católica es una pecadora, que los curas son unos pecadores, que los curas sí. San Juan, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él, todos somos pecadores. ¿Qué le dijo el Señor a los que llevaron a la mujer adúltera? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. La iglesia la fundó Cristo, por eso se llama santa, que la fundó Cristo. Pecadora, que somos pecadores. Porque los que el Señor ha colocado ahí en su ministerio sacerdotal al frente de la iglesia, somos pecadores, claro que sí. Todos somos pecadores. Carta a los Hebreos dice, el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres, puesto al servicio de Dios en favor de los hombres. Debe ofrecer sacrificio primero por el perdón de sus pecados, que él está envuelto en debilidades. Claro que sí, somos pecadores. Y así como ustedes caminan buscando la salvación, nosotros también lo hacemos. Ya lo decía sabiamente San Agustín. Para ustedes yo soy el obispo, dijo San Agustín a ese pueblo. Pero con ustedes soy un fiel cristiano que camina buscando la salvación. Y yo digo, para ustedes soy el sacerdote. Claro que sí, pecado un sacerdote. Pero con ustedes soy un fiel cristiano más buscando mi propia salvación. Por eso dice la palabra, lo sembrado en tierra buena. La tierra buena. La tierra buena debemos siempre abonarla, debemos prepararla para que cuando esa semilla caiga, que es la semilla del reino de Dios, dé abundante fruto. Pero eso depende de quién, de cada uno de nosotros. Pues pidamos a Dios Todopoderoso cada día que nosotros podamos dar abundantes frutos. Dice la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por 1. Ojalá que podamos dar el 100 por 1 de nuestra vida por el Señor. Ojalá que podamos dar el fruto al 100%. Pero si no puedes dar el fruto al 100%,
el Señor te da una segunda opción, el 60. El 60. Y si no puedes dar el 60, el Señor te da una tercera opción, el 30. Pero algo tienes que dar, el 100, el 60 o el 30. Pero no hablamos a nivel económico, no. Hablamos a nivel de nuestra vida personal, de nuestra vida espiritual, de nuestro compromiso con el Señor. ¿Qué estamos dando? ¿Fruto del 100, fruto del 60 o fruto del 30? ¿O somos tan desconsiderados con el Señor que no damos nada y después queremos que Dios nos escuche? Sí, porque es que no tengo tiempo para Dios, pero Dios sí que tiene que tener tiempo para mí. Yo no tengo tiempo para escuchar la palabra de Dios, pero Dios tiene que tener tiempo para escucharme a mí. Yo no tengo tiempo porque tengo muchas ocupaciones y no puedo hacer nada por Dios a través de la caridad ni nada por el estilo, pero Dios sí tiene que hacerlo por mí. ¿Cómo nosotros le pedimos a Dios que haga algo por nosotros y nosotros por Dios no hacemos nada? ¿Cuántas veces nos ha bendecido el Señor? Miremos a nuestro alrededor. Veamos hoy este hermoso día que el Señor nos ha concedido. Veamos a nuestro alrededor. Tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos vida, tenemos cosas materiales. Lo tenemos todo, en pocas palabras. ¿Qué estamos dándole al Señor? ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? Pues pidamos a Dios Todopoderoso que podamos dar el fruto del 60, del 100, del 60 o del 30. Una manera de poder dar fruto del Señor al Señor hoy en día es compartiendo esta palabra. Yo te invito para que compartas el enlace y pueda llegar a muchas más personas. No te quedes con esta palabra. ¿Cuánta gente necesita escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánta gente necesita comprender que hay tres cosas que nos apartan de Dios? El primero, la persona del demonio, el diablo. La segunda, el miedo. No debemos tenerle miedo a las cosas del mundo. Tercero, el materialismo. No podemos aferrarnos al materialismo, a lo material, porque eso nos aleja de Dios. Eso nos aleja del Señor. Y que hay una cosa muy importante que nos acerca a Dios y es escuchar constantemente su palabra. Que podamos nosotros estar en constante contacto con la palabra de Dios. Que podamos nosotros estar siempre en sintonía con la palabra de Dios. Que podamos cada día meditar la palabra del Señor y que podamos dar frutos del 100, del 60 o del 30%. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso quiero invitarte para que al final en los comentarios coloquemos: Señor, ayúdame a dar abundantes frutos. Señor, ayúdame a dar abundantes frutos, porque eso es lo que debemos pedirle al Señor, que seamos una tierra buena y que podamos dar abundantes frutos. Por eso hoy en los comentarios vamos a pedirle al Señor a través de nuestra oración: Señor, ayúdame a dar abundantes frutos. Que no me preocupe tanto por lo material, porque eso se acaba, eso se corroe, eso se destruye, eso no sirve para nada. Que nos preocupemos por la vida espiritual, que podamos preocuparnos por construir esa casa en el reino de los cielos, que podamos preocuparnos por acercarnos a Dios, por tener un corazón contrito, un corazón lleno del amor de Dios, que podamos tener un corazón que realmente ame a Dios sobre todas las cosas. Bien, queridos hermanos, vamos a prepararnos para recibir la bendición. No olviden suscribirse en nuestro canal, darle me gusta, un dedito para arriba y compartirlo. Les habla cariñosamente el Padre Eudis Medina. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que tengan un feliz y maravilloso día. Que Dios Todopoderoso le bendiga y encomendemos nuestra vida a la intercesión de la Santísima Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga.